ustedes, muchas gracias por estar aquí. De veras es para mí muy grato poder traerles algunos textos de Stanislao. He pensado mucho qué hacer con este espacio y esta invitación y este cariño, digamos, que han expresado los amigos que me invitaron. Y voy a tratar de combinar unos breves comentarios con una lectura de 3 textos de Stanislao en distintos momentos, tratando de mostrar por qué justamente los he traído. Si algún título podría proponerles para lo que trato de decir, es que es Stanislao Zuleta, actualidad y anticipación siempre contra la corriente. Recordar y celebrar hoy a Stanislao como pensador y polemista. Polémica se llamó una de sus publicaciones a finales de los 60, comienzos de los 70, es ante todo redescubrir su actualidad, pero también sus anticipaciones. Nunca habíamos imaginado, la gente de mi generación, yo soy un joven de los 70, digamos, finales de los 60, que nos iba a tocar, la edad que tenemos, vivir en un país en el cual un grupito de fanáticos que se paseaban por la séptima en el Parque de Santander con unos pendones de la Legión de María, iban a estar convertidos en una fuerza de 7 millones de votantes, con un procurador que se supone es el encargado de los derechos y de los intereses públicos, definiendo en parte, como definieron en estos 10 años pasados, los destinos nacionales. Nunca imaginamos eso. Y desde ese punto de vista, no me voy a alargar un poco a describir lo que todos conocemos de la violencia, las masacres, más de 7 millones de víctimas en este país, una crisis humanitaria como la que aún tenemos. No nos imaginamos que nos iba a tocar a estas calendas una situación como esa. Por aspectos de la vida frente a los cuales Stanislao desde su juventud estuvo planteado, confrontando con posturas críticas, con reflexión, con lecturas y con muchas de sus actividades, incluso colectivas y públicas. He traído en ese sentido 3 textos breves. El uno, que se llama El voluntarismo militar cristiano, que fue una conferencia que él dictó en Sasaima, exactamente en abril 1 de 1970. Aquí tengo un texto mecanografiado de esos que sacábamos en esa época. No había ni fotocopias, lo sacábamos en papel carbón, pues mimeógrafo. Y es contra el voluntarismo militar cristiano. Estaba discutiendo Golconda, la teología de la liberación, el ELN, Cuba, etcétera, y sin embargo ese voluntarismo militar cristiano es el que hemos encontrado en el paramilitarismo, por ejemplo, inspirado por el Opus Dei, inspirado por señores cristianos, no solo católicos, de todas las tendencias, y entonces voy a leer un texto en ese sentido. Pero también el siguiente texto tiene que ver con el tema del matrimonio y la propiedad como refugios ilusorios hacia una seguridad frente a la muerte, que es el texto de Stanislao sobre la muerte de Iván Ilich, una conferencia muy brillante que él dictó a finales de los 70 y que hoy en día se consigue el libro, se llama El matrimonio, la propiedad y la muerte en Tolstoy, y voy a leer también algo en referencia a eso. No sobra hablar de la actualidad del tema del matrimonio y la propiedad y su actualidad. La gran paradoja, los gays, con todo su derecho reivindicando la inclusión social de derechos plenos, pero en su aspiración, repitiendo tal cual, lo digo con todo el cariño del mundo, la institución matrimonial, con el derecho a la herencia, con el derecho a tener los hijos en esa lógica, digamos, de la familia, si se quiere, burguesa, y bueno, son las paradojas de la vida nacional. Con esto no quiero decir que no es legítima la lucha. Digo es que en pos de la inclusión, los temas de la transformación de lo dominante se nos quedan, y ese es el tipo de aspectos que relevaba mucho Stanislao, de ir al fondo de la crítica radical. Y entonces hoy en día ese texto que voy a tratar a leer ahora un poco,
sobre el matrimonio, la propiedad privada, la seguridad, digámoslo así, la muerte, tiene una actualidad enorme porque el país ha dado unas vueltas en espiral muy dramáticas y nos lo actualiza. Y el tercer texto es pues su conferencia tan conocida sobre la idealización en la vida individual y colectiva, que está volcada esa idealización. Tendemos a tomar la palabra idealización como el embellecimiento, el ideal tipo, pero aquí él la toma en otro sentido, que es el falseamiento de un sujeto que nos imaginamos que es una cosa, pero construimos una idealidad, sentido psicoanalítico, digámoslo así, que nos sirve para resolver una serie de dificultades en la política, instaurando caudillos e instaurando salvadores, digamos. En los dos últimos textos, aspectos que él menciona sobre el cristianismo ligado a los proyectos político-militares, pues son transversales por razones que creo que se van a desprender de los mismos textos. Entonces leo el primero, que como les digo, fue parte de una reflexión que Stanislao empezó en el año 66. Hay otro texto que creo que escribió con Mario Arrubla, en una organización que se llama la Organización Marxista Colombiana, y era como un núcleo de gente que estaba pensando y divulgando la lectura crítica, el pensamiento crítico. El texto dice así, y está transcrito de una conferencia oral, y entonces tiene toda la, si se quiere, los trompicones, los pequeños saltos de ese tipo de transcripciones que se hacían, y en ese sentido me van a perdonar, pero pues obviamente yo no voy a hacer de corrector de estilo a esta altura. Dice, voluntarismo militar cristiano, LN, Golconda, Cuba. Empieza así, la crítica, entre comillas, la crítica de la religión es la premisa de toda crítica. Marx, crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Marx empleaba frecuentemente el término realpolitik, política realista, expresión que usaba peyorativamente. Aquel tipo de político que para facilitar su acceso a las masas se apoya en lo que tiene influencia en ellas sin importar su sentido reaccionario o no. Ejemplo, el que apela al liberalismo, a la religión, al nacionalismo, es decir, a cualquier vicio ideológico de la dominación utilizado para tener acogida entre la gente.